Nuestro tiempo perfecto de Laura A. López, publicado bajo el seudónimo Lee Eard. Capítulo 9 y 10. Capítulo 9. Viola se fijó en la postura nerviosa del caballero. Él colocó sus manos en la espalda, luego al frente y por último al costado. Le ofrezco una tregua, señorita Alley, propuso indeciso. ¿Acaso era eso lo que quería realmente proponer? ¿Una tregua? Se extrañó, creyó que el duque había perdido el juicio. No deseo pelear con usted. Eso no será posible. El día que estuve en su casa, fue grosero. No tiendo a arrepentirme de mis actos, pero merezco que usted refute mi actuar. Igual, de ninguna manera aceptaré una tregua. ¿Puedo preguntar por qué me responde con tanta determinación si estoy ofreciéndole un trato justo? Tengo 3 nombres para usted, mi tío Frank, tía Ethel y mi cena. Puedo cazar por usted para que cene su tan deseado pez, pero si no hubiera aparecido, de ninguna manera lo iba a cazar. Su torpeza le daba risa a la víctima. Viola desorbitó sus ojos ante sus palabras, menos mal deseaba una tregua, no quería saber si deseaba una guerra con esa actitud. ¿Y qué hay de mis tíos? Respondió lamentándose que hasta él se diera cuenta de su incapacidad de cazar. Sus tíos viven en mis tierras como arrendatarios, es su obligación pagar por utilizar la tierra. Soy un hombre de negocios, señorita Alley. Estoy segura de que no le haría daño condonar la deuda. Tiene demasiado dinero para que le interesen 2 viejos. El tío Frank estaba enfermo y no pudieron cosechar, ¿cómo puede tener el corazón tan frío? Sabía que era bastante exigente con los negocios de la familia, pero no cambiaría de opinión por algo en lo que tenía razón. Piense, señorita Alley, es inteligente. Tengo demasiados arrendatarios, ¿qué sucedería si se enteraran que perdoné una deuda? Formuló determinado a hacerla entrar en razón. Todos fingirían enfermedad o me darían excusas, sabiendo lo generoso que soy. Imagine a un Beaufort quebrando por un pensamiento tan vago como el suyo, señorita Alley. Sopesó por un momento lo que le decía y, si tenía razón, muchas veces no podía hacer excepciones. Está bien, comprendo. ¿Puedo suponer que acepta la tregua que le ofrezco? Solo si hace que ese pez que me supera en inteligencia termine en mi plato, lo desafió. Siéntese y aprenda, señorita Alley. También espero que se cubra, su casi desnudez me distrae. Se le subieron los colores al rostro por su insinuación. Henry se quitó la chaqueta de montar y se la entregó. Por nuestra tregua, cúbrase. Ella sin decir mucho le hizo caso. Se sentó bajo un árbol y esperó a que él hiciera el trabajo. Mucho mejor, señorita Alley, iré por mi caballo, siempre he traído una daga. Viola observó su figura mientras se iba. Los hombres en su tiempo deberían vestir como él. Era tan elegante y muy atractivo. Nunca había sido un desperdicio observar la retaguardia de un hombre y el cuerpo del duque no era la excepción, era perfecto de todos los ángulos. Sin mucho disimulo, lo siguió con la mirada hasta el caballo para observarlo mejor. Luego vio que se giraría y se volteó para mirar hacia el arroyo. Henry sonrió al ver concentrada a su nueva amiga o, al menos, así lo creía. Quiero ver que cumpla, Excelencia. ¿Duda de mi capacidad, señorita Alley? He de sentirme insultado por su desconfianza, rió acercándose a la orilla para observar a los peces. No dije que dudara de su capacidad, sino que un hombre tan fino como usted no debe saber hacer nada. Déjeme decirle que ser amigo de los hijos de arrendatarios cuando era pequeño fue bastante educativo. Por demás está decirle que la pesca se me da bastante bien. Hasta no ver, no creer, dijo Socarrona desde árbol y él se concentraba. Si agarro un buen pez para usted, ¿qué me dará a cambio? Inquirió mirándola con los ojos risueños. Las gracias, por supuesto, no soy una malagradecida, respondió con simpleza. ¿Qué le parece si me promete una pieza en mi hacienda? Prácticamente he venido hasta aquí para escucharla tocar. ¿Está tomándome el pelo? No grite, espanta a los más grandes. Ella se levantó de donde estaba sentada y se acercó hasta él. Dije que sí me está tomando el pelo. ¿Por qué lo haría? Admiro su talento. Como le dije con anterioridad, su disciplina es excelente y después de saber que disfruta el arte y la lectura, tanto como yo, he decidido que podríamos tener una amistad. Viola quería estallar de la risa.
Es un chasco, ¿verdad? Lo miró, incrédula. ¿Tengo cara de ser alguien que haga chascos a mansalva? Increpó con seriedad. No, pero... Usted, le interrumpió, comparte mis gustos, no hay nada de extraño en que desee su amistad. Pese a que somos de clases muy distintas, puedo tolerar un acercamiento porque me parece indicada para discutir los predicamentos que no puedo hacer con quienes no aman el arte. Piense en las ventajas, señorita Jay. Mientras él hablaba, intentaba aguantarse la risa, pero ya lo estaba mojando con su saliva por no soportar sus locuras. Una carcajada salvaje escapó sin miramientos haciendo eco en el lugar. ¿Qué ventajas tendría al ser su amiga? Seguía riendo incansable hasta que él metió el brazo al agua y quitó el pez clavado en su daga. Mi amistad puede proporcionarle acceso a obras de arte antiguas de mi colección, partituras únicas, libros que solo tuvieron una edición y aparte, mi protección, le mostró el pez. Con la boca abierta por la sorpresa, luego lo miró. Le pagaré por tocar, soy generoso con la paga. Servirá para reducir la deuda de sus tíos. Debo dejarle en claro un detalle, usted no me agrada y no estoy interesada en ser su amiga, pero necesito ese dinero para ellos. Ella le pasó la mano para que él la tome. Tocaré para usted cuando me encuentre libre. Con decirme que no le agrado, significa que no me dará su amistad. Refirió y contempló su mano, muy extrañado. Es usted inteligente. Retiró él, hemos hecho un trato. ¿Osa rechazar el padrinazgo de un hombre como yo? Por supuesto que sí, no lo necesito. ¿Su tajante rechazo a mí es porque no la besé aquella noche? De cierta forma lo era, pero sin duda era por su arrogancia. No. Puedo sacrificarme si lo desea, es una joven de buen ver, agraciada e inteligente. No debería ser un sacrificio muy doloroso, disertó con sarcasmo. Nadie en su vida rechazó su amistad. Esa señorita era la primera en hacerlo y eso lo estaba poniendo nervioso. ¿Sacrificio? ¿Dijo usted sacrificio? Estoy segura de que Satanás no quiere que usted vaya aún junto a él. Le ruego que se guarde sus sacrificadas atenciones para damas de su clase. Se sintió insultada. ¿Besarla era un sacrificio tan horrible? No se creía tan mala para eso. Le he dicho que me parece agraciada y de buen ver. Es suficiente para que entienda que su figura es de mi absoluto agrado, confesó. No será de mi clase, pero no le resta atractivo. He visto más de usted en poco tiempo de lo que he visto en mujeres que conozco de toda la vida. Ella le dio un pisotón, se quitó la chaqueta, se lo arrojó en la cara y, por último, tomó el pez. Es suficiente de insultos por un día, me busca cuando desee que toque para usted. Gracias y con permiso. Él, al sacarse la prenda del rostro, vio cómo ella tiró el pez en la canasta y corrió hacia el bosque. Henry arrojó la daga a la tierra. No podía contener su lengua y tampoco sabía cómo decirle a esa mujer que su presencia era inestimable y adictiva, que su belleza y su talento lo habían golpeado como las olas del mar a las piedras, sin piedad alguna. ¿Qué le impedía realmente ser abierto con esa mujer? Su estrato social era un impedimento, pero él era un hombre que hizo amistad con otras personas sin dinero. Sin embargo, con ella no podía entablar una conversación. Era desafiante, haciéndolo delirar por ser un contendiente para su inteligencia, desearía debatir y rebatir entre opiniones, que aquellos roces de pensamiento terminaran en unos roces de atenciones mutuas y de palpitante placer. Su triste idea de una tregua no funcionó. No obstante, si quería obtener a esa muchacha, debía cambiar su fina grosería por la fineza de la conquista. No descansaría hasta obtener a esa dama para deleitar todos sus deseos. Era un duque y tarde o temprano, ella caería rendida a sus pies, pero lo que más deseaba, era que cayera rendida en sus brazos. Después que su adorable lengua lo condenó a un estrepitoso fracaso, Henry volvió a la hacienda. ¿Y esa cara? ¿La señorita Viola no cayó en tu encanto? Cuestionó Rupert viéndolo llegar con una fina línea reprobatoria en la boca. Las mujeres son extrañas. Esa en particular tuvo la osadía de pisarme el pie con la clara intención de dañarme. No imagino por qué, alegó Rupert escondiendo una sonrisa tras su mano. Es más difícil de lo que pensé o quizá mis técnicas no son las adecuadas. Decirle lo agradable que me resulta su figura, al parecer, la insultó. Rupert se atragantó con su propia saliva por lo que escuchó. ¿Qué le dijiste?
Lo normal, que era de buen ver, que su compañía se me hacía grata y que podría tolerar su falta de clase para iniciar una amistad. Entiendo lo del pisotón. Henry le dio una pequeña reprimenda ocular y luego siguió el camino hacia su habitación. Algo que una dama jamás obviaría, era un arreglo o algún presente que, de cierta manera, le hiciera ver sus intenciones de conquista, más que de disculpas. La señorita Jay debía ser como las demás a su entender. Unos pequeños regalos para iniciar y luego los regalos un poco más grandes para conseguir lo que deseaba. Si bien había mantenido largas relaciones con amantes en la residencia de soltero que aún conservaba en Londres, aquel lugar le serviría a la muchacha de su interés para que se quedara en ese sitio y no volviera a su casa, donde su madre probablemente le prohibiría la entrada. La macabra idea de ofrecerle esa residencia, con todo lo que deseara dentro, le daría cierto acceso a su amistad y que luego esa amistad abriera las puertas a otra cosa. La sonrisa ladina de su rostro denotaba sus planes de cazador para conseguir a la presa más escurridiza de todas. ¿Qué había de malo en una simple amistad? Pidió a uno de los lacayos que fuera junto a su administrador y le diera estrictas órdenes de que esa residencia estuviera disponible lo más pronto posible, no importaba si la señorita Jay la utilizara o no, debía estar a su disposición. Decidió no volver a su casa en la ciudad en esa semana, iría solo para escuchar tocar a Viola en el club. Echar humo sería una expresión amable. Era como un incendio de proporciones voraces. ¿Acaso es la manera correcta de decirme que soy linda? Eso no es un guiño y menos un halago, maldito duque. Despotricó improperios mientras iba a buscar sus prendas. Eso te pasa, Viola, cuando te sales de los libros y conoces a un chico. Todos son unos idiotas. Ya sabía yo que estar con la mente ocupada en la galería me hacía bien. Tengo demasiado tiempo de ocio para estar pensando en que un idiota pomposo, engreído, cínico y con extrañas formas de hablar, era guapo. Caballeros eran los de antes, decía mi santa abuela, por supuesto, porque no conoció a este. Ninguna maldición sería suficiente para cubrir los intentos de halago del duque que terminaron en interminables insultos sobre su clase social, belleza e intelecto. Hacía cuanto berrinche podía para que se le pasara el coraje, y no sucedía nada. Estaba ahogándose con sus jugos gástricos pensando en las 1001 maneras de matarlos si lo volvía a ver, cosa que estaba segura que sucedería cuando menos lo esperase. Lo que más le llamó la atención fue que le dijo que fue a buscarla para escucharla tocar. Era probable que haya sido torturado en algún momento por los fallidos intentos de alguna dama por agradarlo con un poco de arte, mas habría terminado en una catástrofe cuando el hombre le dijo que su arte era una tortura apache. Si a él le encantaba como ella tocaba, admiraba sus demás cualidades, ya imaginaba lo que sería si tuviera que decir lo que no le gustaba. Llegó hasta sus prendas, colocándoselas con prisa. No quería que también la viera vistiéndose aquel hombre. Todas sus desgracias eran por su causa. Si no hubiera sentido pena y tristeza por aquel recuadro donde se veía tan estreñido, nada de eso sucedería. No estaría pensando en cómo huir de él, menos hubiera sentido pena, sabiendo lo bestia y animal arrogante que era. Nunca, 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 Viola, vuelvas a dudar de la veracidad de los libros de historia. Si te dicen que era un demente, es porque así era, se reprochó incansable mientras pateaba una piedra. Viola, volviste temprano. Se alegró Ethel, pues se preocupaba bastante cuando se hacía de noche y ella no estaba en casa. Sí, es que había un horrible animal en el bosque. Por Dios, Viola. ¿No te atacó? Claro que sí, pero para eso tengo 2 piernas, corrí. Frank tiene un arma, ¿no es así? ¿Crees que me la prestará para ir al bosque? No irás sola al bosque nunca más. Frank, un animal atacó a Viola en el bosque. Informó buscando a su esposo en la casa. Viola sonrió. Henry era una enorme bestia que la atacó con sus tremendas fauces. Entró en la humilde vivienda y se instaló en la cocina. Tomó el pez y lo colocó en una fuente con agua, al igual que hizo con las bayas. Frank, con su arma en mano, fue hasta ella a observarla para ver si tenía rasguños. Estoy bien, esa bestia ya debe estar en su casa, rió Viola. Ethel miró el pescado que trajo con un rostro de incredulidad. No puedo creerlo, Viola. ¿Pudiste pescarlo? Y fue todo un sacrificio soportar la pesca, expresó quitando las ramas y hojas de las frutas. ¿Tenías un cuchillo? Preguntó desconfiado Frank mirando la herida de pez. Supervivencia básica.
Hice un afilado cuchillo de madera en medio de la nada, mintió para no contar su experiencia. Pues, dudó. ¿No se lo robaste a otro pescador? Basta de acusar a la niña, Frank. Mandó Ethel. Viola es incapaz de eso. Iré a buscar a ese animal al bosque, concluyó Frank viendo con desconfianza a Viola. Sabía que ocultaba algo. Ethel lo siguió hasta afuera para acompañarlo antes de su inminente salida. Esa niña miente, Ethel. ¿Por qué lo haría? No quiere que sepamos en qué malos pasos anda y creo que el duque de Somerset tiene que ver. Frank, inventas conspiraciones. Nunca me crees nada. ¿Desde cuándo el duque busca a alguien por su propia cuenta? Temo por la integridad de Viola si cae en las manos de un hombre como Somerset. Entonces por su bien lo mejor es que le busque un esposo cuanto antes. Antes que termine desgraciada por causa de ese hombre, la apoyó su esposo emprendiendo su ida al bosque. Viola quitó las escamas del pescado para ayudar a Ethel. No podía vivir por siempre de su generosidad. ¿No te gustaría ir temprano a Londres para vender verduras conmigo, querida? No, quiero dormir, quiso replicar su mente a Ethel. Sí, Ethel, ¿tienes un puesto? Contestó para nada animada en su interior. No, pero tengo quien me los compre. Se lavó las manos y tomó las verduras para cortarlas. Entretanto, veía que su tía adoptiva se disponía a encender el fuego de la cocina. A la mañana siguiente, Ethel guiaba la carreta y Viola iba tirada en la parte trasera casi inconsciente. Ella no le dijo que saldrían tan temprano. Simplemente la tomó del brazo y la colocó en la carreta. Será un día esplendoroso, comentó Ethel a la par que tarareaba. Respondió apoyándola. Seguro hoy conoceremos gente nueva en el mercado, mi querida Viola. ¿No estarás pensando en esa tonta idea de buscarme un esposo? Cuestionó con los brazos sobre los ojos y con la voz pastosa. Sí. Ethel. Soy muy joven. Hueles a solterona. ¿Cómo demonios huele una solterona? A cadáver. Pensé que a gatos. Al llegar al mercado, ambas se colocaron al lado de la carreta exhibiendo la mercancía. Viola estaba enrojecida de la vergüenza. En la vida se imaginó vender verduras en el centro de Londres. Sin estar una hora paradas en aquel lugar, vendieron todo lo que tenían y los clientes habían sido amables caballeros atraídos por la belleza de Viola. Gracias, pronunció Viola al último caballero que se llevó lo que quedaba en la canasta. Hemos terminado, Viola. Ahora no tenemos nada que vender para quienes me compran siempre, lamentó y tomó las canastas para subirlas a la carreta. Eso no importa, lo vendimos todo. Agarró una de ellas para ayudarla, ínterin en que una gallina perseguida por un perro dio un salto directo al rostro de Viola que cayó en medio de la calle cuando un carruaje se acercaba a gran velocidad. Viola. Advirtió Ethel, asustada. Casi ya era tarde cuando sintió que alguien se arrojó sobre ella y la hizo rodar entre el adoquinado y la arena, sin contar con el probable estiércol. Tenga cuidado para la próxima, señorita Alley, no creo que estar bajo los cascos de un caballo sea algo agradable. Ella escuchó aquella voz de nuevo. Había muerto y estaba en el infierno. Sería impropio decirle eso, por lo que era mejor agradecer. Gracias, no tengo cómo agradecerle, dijo, se levantó con la ayuda de Henry y observó su rostro serio. Siempre hay alguna forma, señorita Alley. La veo por la noche, se despidió el duque con una inclinación de cabeza mientras se iba sacudiendo las prendas. Henry salió a montar antes que el sol estuviera fuerte, momento en que había visto a la señora Beecher con un bulto vestido de rosa haciendo peso muerto en la parte trasera de la carreta. Decidió seguirlas y estuvo una hora observando cómo los hombres se desvivían a los pies de una hermosa y amable Viola Alley. No conocía esa faceta de ella, le dio envidia no recibir aquellas sonrisas y atenciones agradables de su parte. Sin aún poder creerlo, Viola lo miró y sí sabía que estaba en serios problemas, le debía la vida al duque de Somerset, lo que significaba que aquel hombre, quisiera o no, se convertiría en su adorable tormento. Capítulo 10. Viola, Viola. ¿Estás bien? Preguntó Ethel tocando a una Viola que estaba perdida, observaba cómo Henry se perdía entre la gente. Viola, por un demonio. Estoy bien. No ha pasado nada. Contestó, agitada.
Ethel la abrazó con fuerza y unas lágrimas aparecieron en sus ojos. Estaba tan asustada, no quería perderte, eres como una hija para mí. Lloró la mujer. Oh, Ethel, no llores. Sintió el cariño de aquella mujer que la había acogido. Si pudiera elegir una madre, aparte de la que tengo en casa, esa serías tú, Ethel. Ella no podía hablar más, estaba emocionada por las palabras de Viola. Mi niña querida, vayamos a descansar en casa de otra amiga que tengo, rogó para que a ambas se les pasara el susto de sus vidas. Viola asintió y con la ayuda de la gente del mercado, subieron todo a la carreta y partieron a una vivienda elegante sobre la calle que, en su momento, ella probablemente conoció como Regent Street. Frente a la vivienda estaba un pescante estacionado, era probable que los dueños de la casa saldrían. Buen día, Gilbert, ¿se encuentra Lidia? Consultó Ethel al joven que cepillaba al caballo. Buen día, señora Beecher, ella está atendiendo al patrón, pero pueden pasar a esperarla. Sonrió y abrió el portón. El joven no le quitaba los ojos de encima a Viola hasta el punto de casi matarla de la incomodidad, estaba segura de que ese muchacho tenía como 16 años. Gracias. Y deja de mirar a mi sobrina, Gilbert, es bastante mayor para ti, reprendió Ethel pasando al lado y luego, detrás, Viola con la nariz en alto. Fueron por el costado de un jardín adornado de lirios y muchas rosas. Quien vive aquí debe amar la jardinería, comentó Viola mientras tomaba una flor. No las toques. Me asustas, Ethel. Gruñó después de haber cometido su fechoría. El señor Richmond es un hombre que gusta de estas excentricidades, mientras tanto, pienso en cómo mis gallinas acabarían con este jardín en un abrir y cerrar los ojos. Llegaron a una puerta trasera que daba a la cocina. Una mujer rechoncha de rostro afable y rozagante se disponía a lavar unos cubiertos sucios. Oh, Ethel, bienvenida. ¿Cuánto tiempo sin verte? Pasa, pasa. ¿Y esta niña tan linda? Vociferó al mismo tiempo que le tocaba las mejillas a Viola y las estrujaba sin piedad alguna. Ella es mi sobrina, Viola, es un encanto. No sabía que tenías una sobrina, pero es un primor de muchacha. ¿Cuántos años tiene? 21, respondió con media sonrisa, y soy soltera. ¿Soltera a los 21? Ethel, cuánta desgracia. Lamentó la mujer. No es malo ser soltera a mi edad, ¿de dónde yo? ¿Por qué no vas a recorrer un poco el salón del señor Richmond, Viola? Pidió Ethel para cortar sus ánimos de contar que venía del futuro. Ve, querida, el señor Richmond acaba de salir, tiene cosas muy bonitas en su salón. Está bien, masculló sabiendo que querían librarse de ella, pero era mejor, no quería escuchar pláticas aburridas sobre el preparado de comidas. Lidia vio que Viola fue hacia la sala y luego miró a Ethel. Sé que no tienes ninguna sobrina, dime la verdad. ¿Es alguna bastarda de tu esposo? ¡Ay, Dios! No, Lidia. Ojalá lo fuera, pero es una joven a la que encontramos un día a punto de morir. Oh, es muy hermosa. Vine a saludarte y a saber si todavía tu patrón, el señor Richmond, sigue soltero. No me digas que quieres enlazar a mi patrón con ella. Es un candidato. Mi patrón necesita a alguien sofisticada, no es que esa niña no lo sea, pero él puede aspirar a más que una simple recogida. Sé que el señor Richmond es un hombre adinerado, por algo es el administrador de las familias más acaudaladas de Londres, quiero asegurarle un buen futuro a Viola. Pues eso dependerá de mi patrón. Viola recorrió un pasillo lleno de preciosas y sencillas pinturas hasta llegar a la recepción que tenía una forma circular con más pinturas y adornos florales. Con lo curiosa que era, miraba cada cosa con insistencia para analizarlas, en especial las pinturas. El señor Richmond salió y estaba a varias cuadras de su casa. Sin embargo, volvió por el pedido que olvidó del duque de Somerset, sería hombre muerto si iba junto a él sin esos papeles. Pasó por el portón de la casa, llegó hasta su puerta y pasó a su despacho sin darse cuenta que había alguien en la recepción, cosa que recién notó al salir. Observó a una joven de facciones amables y cabello muy rubio, le recordaba a la debutante Lady Therese, hija de uno de sus clientes, el conde de Shaftesbury. ¿Qué está haciendo en mi casa? Preguntó, sobresaltó a Viola, que retrocedió. Lo siento, mi tía vino a visitar a su amiga, y yo no tenía nada que hacer y... Cálmese, no la estoy acusando. Sonrió.
Aliviada, respiró más calmada al ver el rostro calmo del señor. Tía Ethel ha venido para ver a su empleada. Oh, por supuesto, la señora Beecher. No sabía que tenía una sobrina. Digamos que les caí del cielo, concedió Viola frente a un hombre quizá no mayor de 30 años, de cabello rubio y ojos verdes. Era de buena estatura y excelente presencia. Soy Hammond Richmond, ¿y usted? Refirió acercándose a ella. Viola Alley, respondió pasándole la mano para que la apretara, pero Hammond se la llevó a los labios. Ella olvidó las costumbres de la época. ¿Le gustan las pinturas? Sí, particularmente esta. Mostró con el dedo. ¿Quién la hizo? Es muy nueva y hermosa. La hice yo. Me gusta pintar. No me queda más que felicitarlo, la mujer es hermosa, ¿la conoce o solo se inspiró y la creó? Es Lady Therese, la hija de conde de Shaftesbury. Se encogió de hombros, mientras recordaba cuánto observó a la joven para retratarla. Como administrador del conde, podía verla cada vez que iba, estaba enamorado de su encantadora hija y tenía pensado declarar su amor después de que debutara y antes de conocer a otros caballeros. Viola conocía el arte y también a los artistas. La pintura era el fiel reflejo de lo que el señor Richmond tenía en su corazón, amaba a esa joven sin miramientos. Sabía cómo fue la antigua sociedad londinense. El señor Richmond jamás sería aceptado por una familia aristócrata. Por lo general, deseaban casar a sus hijas con alguien que les diera un nombre o, mejor dicho, un título. Hammond sacó su reloj del bolsillo y lo miró. Se me hace tarde, señorita Viola, ¿queda usted en su casa? Me saluda a la señora Beecher. Gracias, señor, prometo no tocar nada que pueda romperse. Entonces dejo mi residencia en buenas manos. Se inclinó y luego desapareció. Si había quedado más tiempo de lo debido junto a la extraña joven, debía apresurar el paso para su entrevista con el duque de Somerset. Subió a pescante haciendo que fuera lo más rápido posible, pasó frente a la residencia de conde de Shaftesbury y vio a Lady Therese recorriendo su jardín. Él levantó la mano al ver que ella se acercaba al frente de su residencia y lo miraba. Ella también la alzó para saludarlo y corrió hacia el portón, pareciendo presa al quedar pegada para observar cómo desaparecía por la estrecha avenida. «Adiós, señor Richmond», exclamó, sonriente. «Therese», reprendió su madre. «Compórtate, es el simple administrador de tu padre». «Pero». «Basta, Therese. Sé lo bien que te cae el señor Richmond, pero no pertenece a nuestra clase. Te casarás con algún conde, duque o marqués. No deberías perder el tiempo mirando a un don nadie». Las lágrimas de Therese empañaban sus ojos. Su amor por el señor Richmond era imposible, estaría condenada por siempre a perecer al lado de algún hombre al que probablemente aborrecería, tal como su madre aborrecía a su padre. Henry, después de haber salvado a Viola de aquella torpeza indeseada, se sentía conforme. No sabía de dónde había sacado tanto valor para arrojarse y arriesgarse a que también muriera bajo las ruedas de un carruaje. Si eso hubiera sucedido, dejaría a su madre sola y no tendría herederos que lo sucedieran. Mientras más decidido estaba a obtener las atenciones de la señorita Alley, más lejos estaban sus posibilidades de cumplir con las responsabilidades del título. Para poder colocar ese mismo día la casa en condiciones, necesitaba de la discreción de su administrador, el señor Richmond, quien demostró ser de su entera confianza, pese a que se retrasó un poco. Por un lacayo envió una escueta nota, donde pedía que fuera a verlo en su residencia de soltero por un asunto urgente. No quería que su madre lo escuchara mientras pedía que parte de su colección de libros y cuadros pasaran a aquel desolado sitio que antes solo usaba para el placer en lugar de ir a un burdel. Hammond bajó del pescante y tocó la puerta. «Ha llegado tarde, señor Richmond», reclamó con el ceño fruncido. «Disculpe, excelencia, tenía visitas en la casa. Le ruego me excuse». «No se preocupe, pase», lo invitó a pasar a la pequeña estancia que servía de recibidor. «¿En qué puedo ayudarlo?» «Necesito que me consiga un piano a la brevedad y también deseo que algunas de las obras de arte y libros antiguos vengan aquí». El administrador parpadeó varias veces sin entender para qué deseaba adornar aquel sitio. «Le prestaré este lugar a una dama», comentó Henry al ver confundido al hombre. «Por supuesto, excelencia, comprendo», replicó pensando en que se buscaría una amante un poco más culta que las anteriores.
Casi leyendo los pensamientos de su administrador, hizo caso omiso a su juzgamiento por tener una amante. Para que guardara sus secretos y gastos con la más absoluta discreción, era que le pagaba una pequeña fortuna. ¿Alguna asignación mensual, Excelencia? Sacó un pequeño cuaderno y un carboncillo. Todavía. Deje dinero para algunos gastos en joyas y vestidos. Anotado. También una cama nueva, peines y todas las chucherías que usan las mujeres. Buenos perfumes y una doncella que limpie la residencia 3 veces por semana los días en que ella no se encuentre. Me encargaré. ¿Alguna otra cosa? Quiero que le duplique el sueldo a Rupert. El señor Richmond volvió a tomar nota. Tendremos más gastos mensuales, pero no se preocupe, todo estará en orden. Gracias. Henry continuó enseñándole todos los cambios que deseaba para que aquel lugar fuera lo más acogedor posible para Viola, en caso de que aceptara sus atenciones, porque por su mente no pasaba el ser rechazado. No sabía cuánto tiempo le llevaría estar en paz, pero aquel día empezaría con lo más normal del mundo, pedir disculpas. Viola y Ethel se habían quedado a comer algunas minutas en la casa del señor Richmond junto a Lydia, quien aventajaba por medio cuerpo a Ethel en la comida, cocinaba de maravilla. ¿Quieres otro pedazo de pastel, Viola? Ofreció Lydia. No lo sé, creo que sería abusar de su hospitalidad y la del señor Richmond. Veo que lo deseas, muchacha, tentó colocando el cuchillo para cortar un pedazo. Más pequeño, pidió Viola viendo que Lydia achicaba la porción, un poco más grande. Perfecto, ay. Eres de buen comer, se sorprendió Ethel al ver que Viola parecía no tener límites en el estómago. No podía decirle a Ethel que su comida no era tan buena como la de Lydia, debía inventar algo convincente. Es que no tenemos mucho que comer y no quisiera abusar de lo poco que hay, mintió. Mi pobre niña. Acarició Ethel el rostro de Viola. Prometo trabajar más duro para conseguir cosas mejores para ti. No podía jugar de peor manera con los sentimientos de Ethel. Sabía que esa pobre mujer veía en ella a su hija que murió. Viola sonrió presa de la congoja de saber que Ethel la quería como si fuera ella, incluso la consentía más que su propia madre. He vuelto, Lydia. Avisó el señor Richmond, entrando a la cocina. Ethel y Viola se levantaron de golpe de sus asientos mirándose mutuamente por haber casi asaltado aquella cocina. Señora Beecher, señorita, saludó colocándose firme con una pequeña reverencia. Siento importunar con mi presencia, solo deseo que Lydia me sirva la comida. Las mujeres presentes correspondieron a su saludo con premura. Por favor, señor Richmond, esta es su casa, mi sobrina y yo ya nos íbamos. Anunció Ethel, avergonzada. Disculpe que nos hayamos quedado más de lo debido, señor Richmond, juro que no rompí nada, manifestó Viola, apresurada. Él les entregó una sonrisa afable y tranquilizadora. Pueden quedarse para el almuerzo. Fuimos como las plagas de Egipto, ya nos hemos comido su despensa. Sonrió Viola, mientras Ethel se tapó el rostro de la vergüenza y Lydia quería meter la cabeza en el azucarero. Disculpe a mi sobrina, señor Richmond, es nueva aquí. Debemos irnos porque ella debe volver a trabajar más tarde. ¿Volverán a su granja? Es un viaje cansador. Le pido que deje a su sobrina aquí hasta la hora de ir a realizar sus labores, pidió Hammond, imaginó todo lo que aquellas mujeres trajinaban. ¿Qué opinas, Viola? Preguntó Ethel para que la responsabilidad quedara por completo en sus manos. Me quedaré y prometo mantenerme callada, mencionó, puesto que se dio cuenta de hasta dónde se hundió con lo de las plagas. Esperemos, masculló Lydia para que solamente Viola la escuchara. Excelente. La espero para conocerla un poco más, señorita Alley, y no se preocupe que Lydia puede estar presente mientras charlamos, concedió Hammond antes de ir a esperar su almuerzo. Viola, asustarás al señor Richmond. La acusó Ethel. Necesitas un correctivo y atar esa lengua, va a meterte en problemas. Lo siento, Ethel, pero sabes que soy así. Vamos, querida Ethel, despídete, que tengo que servirle a mi señor. Se despidió de Viola que quedó terminando su postre. Entretanto, Lydia y Ethel estaban en el pórtico. Por ningún motivo los interrumpas, Lydia. Al señor Richmond pareció agradarle Viola, se emocionó Ethel casi dando brincos. Su reputación estará comprometida.
Lo estará si abre la boca y dice dónde trabaja, por favor, que no lo haga. Voy a persuadirla, aunque creo que no lo lograré. Es un poco caprichosa, ten paciencia, recomendó al despedirse yendo hasta su carreta.